Hay un lugar en el desierto de Ica donde los vecinos suben a una palmera con escaleras de madera podrida. No suben a recoger dátiles, suben con machetes bien afilados y cortan una rama específica, la séptima. Si la rama crece, dicen que el río se desborda. Si la rama crece, Ica se hunde, y ellos lo saben porque ya pasó una vez. En 1998, la rama creció. Esa noche, el río Ica se salió de su cauce y borró del mapa barrios enteros. La gente flotaba entre colchones y animales muertos. Las calles eran canales de lodo. Los viejos del pueblo solo atinaron a decir una frase: la bruja cumplió. La bruja se llamaba Julia Hernández Pecho. Murió en 1956, pero su profecía sigue cortándose a machetazos hoy, en 2026. Para llegar a Cachiche hay que desviarse de la Panamericana Sur. Son unos pocos kilómetros de trocha firmada, polvo que se cuela por las ventanas del auto, dunas que cambian de forma cada semana. El aire huele a tierra seca y a sudor. Los ojos se escuecen. Santa Rosa de Cachiche no es un pueblo fantasma, pero lo parece a ciertas horas. Las casas son de adobe, bajas pintadas de colores que el sol devora. Hay palmeras, sí, pero también hay algo más, una sensación, como si alguien te mirara desde las ventanas cerradas con cortinas de tela áspera. Ahí vivió Julia Hernández Pecho. Julia nació en 1850, más o menos. Nadie sabe la fecha exacta, porque en esa época, en esos lugares, los pobres no tenían partida de nacimiento. Era menuda, de manos nudosas. Llevaba siempre una manta negra de lana de oveja, incluso cuando el sol quemaba a 35 grados. Sus ojos eran pequeños oscuros, pero cuando te miraban parecían más grandes, como si te estuvieran viendo por dentro. Llegó a Cachiche cuando era una niña. Su familia, se dice, había escapado de las persecuciones en Europa. Durante el virreinato, muchas mujeres acusadas de brujería cruzaron el océano escondidas en barcos mercantes. La Inquisición las quemaba en España, pero en el Perú profundo, en el desierto, nadie las buscaba. Ahí podían vivir. Julia aprendió de las mayores, a reconocer hierbas, a leer el vuelo de las aves, a mirar el cielo y saber cuándo iba a llover en la sierra, aunque en la costa no se viera una nube. Atendía partos difíciles, curaba el mal de ojo con huevos, preparaba brebajes para la bilis y el empacho. Los ricos de Ica iban a Lima a operarse. Los pobres iban a Cachiche a ver a la señora Julia. Paraban con gallinas, con verduras, con lo que tenían. Ella no usaba velorios negros ni cosas raras. Atendía en su casa, un cuarto de tierra apisonada. La gente entraba, le contaba sus penas, y ella les daba un atadito de hierbas, a veces un menjurje asqueroso que sabía a tierra y a rayos, pero la gente sanaba, o creía sanar. A veces es lo mismo. Una tarde de 1918, Julia salió de su casa y caminó hasta la plazuela. Entonces no había plazuela, solo un descampado con una palmera datilera que tenía una forma extraña. En lugar de crecer recta, sus ramas salían como cabezas de una misma base. 6 brazos, 6 copas. Julia señaló la palmera con su dedo nudoso. Una mujer que estaba lavando ropa en una acequia cercana la vio. Se llamaba Rosa Cucho. Tenía 15 años. Años después, Rosa se lo contó a sus nietos y ellos a sus hijos, y así llegó hasta hoy. Mira bien esa palmera, dijo Julia. Cuando le crezca la 7ª cabeza, el río se llevará a Ica. Todo quedará bajo el agua. Rosa preguntó: ¿y cuándo será eso? Julia se encogió de hombros. Cuando nadie la corte, y siguió caminando como si nada. Los años pasaron. Julia se hizo vieja, más vieja que nadie. En 1950, cuando ya tenía 100 años, seguía atendiendo. Los periodistas de Lima viajaban a conocerla, sacaban fotos. Ella posaba seria, sin sonrisa, mirando fijo a la cámara como si viera algo más allá. El 14 de marzo de 1956, Julia Hernández Pecho murió. Tenía 106 años. La enterraron en el cementerio de Cachiche, sin lápida lujosa, solo un montículo de tierra y una cruz de madera. Pero la palmera siguió ahí. Al principio, alíalo. Nadie le prestó atención. Era solo una palmera, pero los más viejos, los que habían conocido a Julia, miraban de reojo. Veían cómo año tras año las ramas se mantenían en 6. Alguien en algún momento empezó a cortar la 7ª. No se sabe quién fue el primero, solo que la costumbre se instaló como una necesidad, como barrer la puerta de la casa. Pasaron los años 60, los 70, los años 60. Ica creció, llegó el asfalto, llegaron los autos, llegó la televisión. La gente joven se reía de las viejas creencias. Brujas, decían, son cuentos. En 1987, el municipio de Ica quiso hacer un parque en Cachiche, un lugar turístico. Había que talar algunas palmeras viejas. La de las 7 cabezas estaba en medio. El ingeniero municipal, un hombre llamado Alberto Ramos, firmó la orden de tala. Pero los vecinos se juntaron, no hubo marchas ni protestas públicas. Fue más sutil, una noche alguien entró al terreno municipal y robó la maquinaria. Otra noche aparecieron velas encendidas alrededor de la palmera. Ramos renunció a las 2 semanas. Dijo que no podía dormir.
que soñaba con una vieja de manta negra que lo miraba desde la puerta. La palmera se salvó y llegó 1998. Ese año, por primera vez en décadas, la séptima rama no fue cortada. El encargado de hacerlo, don Eulogio Flores, había enfermado de pulmonía. Estaba en cama con fiebre. Su hijo, que vivía en Lima, no llegó a tiempo. El 29 de enero de 1998, a las 3 de la tarde, el río Ica creció. Pero no creció un poco, creció como una bestia despertada. El agua bajó de la Sierra Caliente, cargada de lodo, piedras, árboles arrancados. El caudal pasó de 10 metros cúbicos por segundo a 400 en cuestión de horas. A las 6 de la tarde, el río rompió los diques. El barrio de San Joaquín, el más pobre, fue el primero en tragarse el agua. Las casas de adobe se derritieron como azúcar. La gente trepó a los techos. Los techos cedieron. Los que pudieron se subieron a los árboles de guarango que bordean la carretera. El agua llegó al centro de Ica. La plaza de armas, siempre seca y polvorienta, era una laguna marrón. Flotaban sillas, mesas, animales muertos, ropa. La gente gritaba desde los segundos pisos. Los que no tenían segundo piso, gritaban desde el agua. Duró 3 días. Cuando el agua bajó, dejó un manto de lodo de medio metro de altura. Olor a podrido, olor a muerte. Miles de damnificados, más de 100 muertos, aunque algunos dicen que fueron más, que los desaparecidos nunca se contaron bien. Y en Cachiche, cuando los vecinos pudieron salir, fueron a mirar la palmera. La séptima cabeza estaba reverdecida, firme con sus hojas nuevas abiertas al sol, como si nada. Lo que pasó en 1998 tiene una explicación climática. Se llamó el fenómeno del Niño, el más fuerte del siglo XX. La temperatura del mar subió varios grados, la evaporación fue brutal, las lluvias en la sierra fueron torrenciales. El río Ica, que normalmente es un hilo de agua, recogió toda esa agua y la vomitó sobre la ciudad. El 30 de enero de 1998, el diario La República tituló en portada "Ica a la ciudad que se ahogó". Las fotos mostraban autos enterrados hasta el techo en lodo, familias enteras en albergues improvisados, niños descalzos en el barro. Pero hay un detalle que los periódicos no contaron. Ese mismo año, el INCE, Instituto Nacional de Cultura, había declarado a la Palmera de las 7 Cabezas como Patrimonio Cultural de la Nación. No por la profecía, claro, sino por ser un espécimen botánico único. Pero la declaración oficial usó una frase curiosa por su valor simbólico en la memoria colectiva de la población. La memoria colectiva, así llaman los funcionarios a lo que la gente llama profecía. En 1999, cuando Ica todavía se lamía las heridas, un periodista de caretas llamado José María Salcedo entrevistó a los sobrevivientes de Cachiche. Una mujer, doña Felicita Quispe, de 82 años, le dijo: "La Julia avisó". Nadie le hizo caso. Ahora ya ven. Salcedo, escéptico, investigó los archivos parroquiales de Ica, encontró la partida de defunción de Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, fechada el 15 de marzo de 1956, causa de muerte vejez, edad aproximadamente 106 años. El cura que firmó, un tal padre Augusto Vargas, añadió una nota al margen: mujer de buena fama entre los pobres, conocida por sus dotes de curandera. Pero lo más inquietante lo encontró en el archivo del municipio de Ica, en un legajo olvidado de 1919. Una carta de un vecino de Cachiche dirigida al alcalde pidiendo que se poda la palmera de la plaza para evitar desgracias. El vecino se llamaba Toribio Hernández. Era el hermano de Julia. Eso significa que en 1919, cuando Julia tenía unos 69 años, su profecía ya circulaba entre la gente y ya la tomaban en serio. La segunda profecía, la de la alcaldesa de Ojos Verdes, tiene menos difusión pero más peso político. En 2006, una candidata a la alcaldía de Ica, llamada Luisa María Castro, tuvo que abandonar la carrera en plena campaña. Oficialmente por problemas de salud, extraoficialmente porque en los mercados y en las plazas la gente empezó a decir que sus ojos, que en realidad eran miel, parecían verdes con cierta luz. Ella perdió los papeles en una entrevista radial. Gritó: "No voy a permitir que 4 viejas supersticiosas me arruinen la carrera". Al día siguiente su popularidad se desplomó. En Ica, llamar supersticiosas a las viejas es como escupir al cielo. En 2015, otra candidata, una empresaria llamada Marcela García, tuvo que someterse a un peritaje mediático. Los canales locales repetían una y otra vez un primer plano de sus ojos. Eran cafés oscuros, claros pero cafés. Ella ganó las elecciones y curiosamente ese año una duna avanzó varios metros y cubrió un tramo de la carretera panamericana. Tuvieron que desviar el tráfico por 3 días. Nadie dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. Hoy, en 2026, la práctica continúa. No es un secreto. Los vecinos lo cuentan con naturalidad como quien cuenta que riega las plantas. Cada cierto tiempo alguien sube y corta la rama que intenta crecer. No hay un calendario fijo, es una intuición colectiva. Cuando alguien nota que la rama está muy grande, avisa y alguien va.
El municipio de Ica, en sus planes de desarrollo turístico, menciona Cachiche como pueblo de las brujas, venden souvenirs, imanes de nevera con forma de gato negro, figuritas de brujas volando en escobas, es folclore, dicen, es cultura. Pero los que viven ahí saben diferenciar el folclore de lo que se hace a escondidas. Con machete en mano, cuando el sol se pone, la palmera sigue viva, la mantienen viva a propósito. Si la mataran, dicen, quién sabe qué pasaría, mejor tenerla controlada, mejor saber dónde está el peligro. Julia Hernández Pecho descansa en el cementerio de Cachiche. No hay tumba monumental, solo un montículo de tierra que los visitantes marcan con piedritas como ofrenda. Algunos dejan una flor seca, otros una hojita de coca, y la séptima cabeza sigue intentando crecer, porque las plantas no saben de profecías. Solo buscan la luz, el agua, la vida. Y ahí está el dilema. ¿Cuánto tiempo podrán los vecinos seguir cortando? ¿Qué pasa cuando el último viejo que recuerde a Julia se muera? Los jóvenes, los que viven en TikTok y en Instagram, ¿van a acordarse de subir con la escalera y el machete? ¿O quizá ya pasó? Quizá en este mismo momento. Mientras escuchas esto, la rama está creciendo sin que nadie la note. Y el río Ica, allá arriba en la sierra, está recibiendo lluvias que no deberían caer. En tu ciudad, en tu barrio, hay algo que la gente haga por costumbre, sin saber bien por qué. Una puerta que siempre se cierra con llave 2 veces, un árbol al que no se poda, una calle que se evita de noche, cuéntalo en los comentarios. A veces lo más perturbador no son las brujas ni las profecías, a veces lo más perturbador es darse cuenta de que, sin saber por qué, nosotros también hacemos cosas para que no crezca la séptima rama.